Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Vargas. Actualmente estamos recibiendo el curso de liderazgo y somos el grupo número 1. Este grupo está conformado por 4 integrantes: Andrea Ramírez, Javier Mejía, Abner Barrera y su persona Jacqueline Ponciano. Nosotros les vamos a presentar una videoconferencia sobre el tema comunicación afectiva, efectiva y asertiva. Ok, como primer punto tenemos lo que es la comunicación afectiva, efectiva y asertiva. En esta parte vamos a hablar acerca de las definiciones de cada una. La comunicación afectiva. Esta definición es algo que me llamó bastante la atención, pues Lupina Tirado, que es una psicoterapeuta, habla que la comunicación afectiva va a ser aquella comunicación que hace referencia a toda la gama de emociones, sentimientos y vivencias que se generan y se desarrollan a través de la comunicación y que permiten la satisfacción de la necesidad que todos tenemos de compartir nuestras impresiones, sentimientos y sentirnos comprendidos, aceptados y amados por aquellos que nos son significativamente afectivos. Ok, ¿por qué es importante esto? Pues para nosotros o para cualquier persona es importante sentirse aceptado, amado y comprendido. Ahí es donde toma relevancia este tipo de comunicación, pues si nosotros llegamos a sentirnos comprendidos y aceptados, la comunicación va a fluir de una mejor manera. La siguiente definición tenemos lo que es la comunicación efectiva y habla de que se basa en tener claridad en el contenido de lo que se desea transmitir y buscando las mejores circunstancias. Como la misma palabra lo dice, efectiva, es saber darnos a entender, ser claros en lo que nosotros queremos decir y que la otra persona pueda recibir el mensaje que nosotros queremos transmitir. La siguiente definición tenemos que es la comunicación asertiva. Desde la Universidad de Warwick de Londres hablan de que te comunicas de forma asertiva cuando eres capaz de decir lo que quieres decir, cuando es el momento de decirlo y te sientes bien por hacerlo, cuando respetas tus propias necesidades y deseos, al igual que respetas lo de las demás personas. Bueno, entonces, si se dan cuenta, esto se parece un poquito a lo que ya vimos, a la efectiva, en lo claro, ¿verdad? Pero la diferencia acá va a estar en que nosotros vamos a ser capaces de decir lo que nosotros queremos, siempre y cuando vamos a respetar las opiniones de las demás personas. Es aquí cuando nosotros tenemos una comunicación asertiva. Como segundo punto tenemos de que existen tipos de comunicación dentro de estos tres tipos que ya vimos. Ok, tenemos en la comunicación afectiva, tenemos la comunicación verbal, la no verbal y la verbal escrita. Dentro de la verbal, como la palabra lo dice, ¿verdad? Nosotros vamos a poder desenvolvernos, vamos a poder hablarlo, decir lo que nosotros sentimos de una manera que las personas comprendan lo que nosotros queremos decir. Eh, También está la comunicación no verbal, que va a ser por gestos, un apretón de manos, un abrazo. Es una manera de nosotros hacer sentir lo que queremos expresar, ¿verdad? Y también la comunicación verbal escrita, que va a ser aquella que vamos a poder escribirlo por medio de una carta, por medio de un chat, un mensaje o un WhatsApp incluso, y dar a entender lo que nosotros sentimos hacia la otra persona. Otro tipo es la efectiva. Ok, como mencionaba mi compañero, ¿verdad? Entonces, para que una comunicación efectiva, pues valga la redundancia, ¿verdad? Sea efectiva, vamos a identificar algunos tipos de comunicación. Estos son importantes en la vida diaria, es algo del día a día, tanto en seres humanos como en animales, ¿verdad? Incluso hasta en las plantas, porque todos tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Como primer punto tenemos la comunicación formal. Este primer tipo de comunicación efectiva trata de establecer un intercambio de mensajes entre dos partes en un entorno formal, ¿verdad? Como su propio nombre lo indica, es un diálogo donde pues ambos protagonistas entran en un rol como un estatus más elevado, es decir, eh,
Se utiliza para transmitir órdenes o instrucciones tal vez de una manera profesional, siguiendo una jerarquía y protocolos. Esto también se puede dar como en este tipo de comunicación también se puede dar en un aspecto social en general, ¿verdad? También tenemos la comunicación informal. Este es el caso opuesto a la comunicación formal, ya que lo encontramos en un entorno como más cercano, ¿verdad? Puede ser casi amistoso, en donde lo que buscamos es darnos a entender de una mejor manera y como hay más confianza, hay cosas que se sobreentienden. Este tipo de comunicación lo podemos encontrar entre familiares, amigos, entre compañeros de trabajo. Ok, y retomando los otros tipos de comunicación efectiva, teníamos que son los de el tipo de comunicación ascendente, descendente y horizontal. En este caso lo podemos aplicar en una empresa. Pongamos el ejemplo que en una comunicación efectiva ascendente, eh, como su nombre lo indica, va a ser de abajo para arriba. Entonces el nivel operativo puede que tenga buenas ideas porque como ellos mismos trabajan en esa área, pueden darle una idea a su supervisor y que este supervisor vea la importancia de esta idea de cómo facilitar o mejorar un proceso y dárselo a su superior, en este caso ya sea un coordinador o un director e incluso el gerente. De esta manera es que va funcionando lo que es la comunicación efectiva ascendente. Eh, Va a ser efectiva cuando entonces el mensaje llegue a donde tenga que llegar, en este caso ya sea el gerente, ¿verdad? Y pueda darse los cambios en el proceso y mejorar cómo funciona la empresa. Lo contrario va a ser en la comunicación efectiva descendente. Esto quiere decir de que entonces la cabeza, el líder, el gerente o quien esté a cargo de bien el mensaje y pueda dar a conocer su mensaje. En este caso, digamos, el gerente necesita que el área operativa funcione de mejor manera en cómo se produce cierto producto o cómo dan un servicio. Entonces el gerente le da esta orden al supervisor y el supervisor le hace llegar este mensaje a nivel operativo. En el caso de la comunicación efectiva horizontal, este se va a caracterizar porque vamos a tener un nivel jerárquico igual, vamos a estar sobre la misma línea. Entonces el mensaje se va a transmitir dentro de un operativo a otro operativo o de entre coordinadores o entre directores, pero siempre respetando la misma línea. A lo contrario del ascendente o el descendente que va para arriba o va para abajo. En los tipos de comunicación asertiva tenemos la comunicación asertiva básica. Como su nombre lo indica, es la más sencilla de todas, ya que esta se centra en expresar lo que se quiere con total claridad y sinceridad. En esta la función es llegar al punto, ser directos y claros. Un ejemplo de esto sería, me gustaría, por ejemplo, trabajar cerca de algún bosque para poder salir a respirar aire puro todos los días. Esta sería la comunicación activa básica. Se llega al punto de lo que se quiere decir, es clara y directa. En la comunicación asertiva empática, como su nombre lo dice, empática, se trata de ponernos en el lugar de la otra persona, en sus zapatos o en su piel, para poder sentir o entender lo que la persona está expresando y tener en cuenta sus sentimientos, o sea, los sentimientos de ambas partes, para comprender la situación de una manera más completa. También tenemos lo que es la comunicación asertiva escalada. Este tipo de comunicación pretende conseguir expresar los deseos de uno mismo, pero también teniendo en cuenta que pueden haber individuos que insistan en que no es así, en que nuestros puntos no son válidos. Y entonces es ahí donde tenemos que respetar a la otra persona y también respetar nuestros puntos de vista y llegar a un punto en el que los dos coincidamos. Punto 3, tenemos las técnicas y pasos para aplicar la comunicación asertiva.
Algunos pasos para aplicar la comunicación asertiva. Entre estos pasos tenemos tener claras las prioridades y objetivos propios. Esto quiere decir que tenemos que defender lo que nosotros pensamos y lo que deseamos en una situación en donde es posible ser flexibles también, o sea, tener claras nuestras prioridades y expresar lo que queremos, nuestros objetivos. En el segundo punto tenemos demostrar interés por las personas. En este punto la clave es hacer sentir a las personas partícipes, preguntarles cómo están, cómo se sienten, demostrar un interés genuino por su bienestar. En el tercero tenemos escuchar activamente. Cuando una persona nos habla, hay que mirarle a los ojos. Si estamos ocupados, si estamos viendo alguna hoja o nos distraemos viendo el teléfono, la otra persona a la que tenemos no va a sentir que le estamos prestando atención. Esto me ha pasado a mí en el trabajo. Muchas veces llegan y me hablan y yo estoy ocupada en la computadora y no les presto atención. Y me lo han dicho. Si no me ves a los ojos, yo no siento que de verdad me estés poniendo atención. Y aunque yo esté escuchando a la persona, ellos no sienten que uno les esté prestando atención porque estamos distraídos en otra cosa. Aunque los estemos escuchando, no terminamos de comprender realmente todo lo que nos están diciendo. Otro paso es ser directos y empáticos al comunicarnos. Es importante manejar el tiempo para ser claros y hacernos entender. Asimismo, también tenemos que ser respetuosos y amables para que el mensaje sea bien recibido y escuchado por la otra persona. Tenemos también poner límites sanos. No es correcto siempre decir sí o estar de acuerdo con la otra persona, porque también tenemos que defender nuestros puntos y está bien llegar a un límite y decir no, o sea, no estoy de acuerdo con esto, pero de una forma respetuosa. También tenemos en el siguiente paso trabajar en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional sabemos que es clave en cualquier actividad, trabajo o algún evento que realicemos, porque tenemos que manejar nuestros miedos, nuestro estrés, nuestras frustraciones para poder encontrar las causas de algún problema y resolverlos de forma efectiva o constructiva. Tenemos que trabajar en la inteligencia emocional para poder resolver todos los conflictos que se nos puedan presentar en las distintas áreas. Tenemos por último la retroalimentación. Sabemos que para ser una persona asertiva al comunicarse, en ocasiones esta genera un impacto positivo y en otras un impacto negativo. Entonces por eso debemos retroalimentarnos en cómo nos expresamos con los demás, en qué es lo que queremos transmitir, en ser claros y directos en el mensaje y respetando los puntos de vista de las otras personas. En las técnicas para aplicar la comunicación asertiva, tenemos algunas que vamos a mencionar. Tenemos la técnica del rechazo sutil. Esta técnica es la que se lleva a cabo para comunicarnos está orientada a la mejora de las relaciones sociales. Es en donde tenemos ganas de conversar o hacer favores. Esta técnica nos ayuda a expresar el deseo de decir no y por tanto a decidir libremente. Es parecido a lo que les comentaba anteriormente, que no siempre es correcto decir sí a todo. En esta técnica del rechazo sutil, con respeto decimos no a ciertas circunstancias y la otra persona tiene que respetar nuestros puntos de vista. Aquí es donde decidimos libremente, sin sentir presión por los demás, a decir sí o acceder en cualquier situación. Tenemos la técnica de clarificación. Esta técnica es más que todo nos permite alargar el tiempo, o sea, llegar a un punto en donde nos sentimos cómodos y alargarlo para ordenar nuestras ideas y poder transmitir en el siguiente punto de una forma más clara a la otra persona para darnos a entender.
Es como organizar nuestra mente y poder transmitir todo con claridad. También tenemos la técnica del disco rayado. Se denomina técnica del disco rayado porque, como su nombre lo indica, esta técnica consiste en repetir en varias ocasiones alguna afirmación, como cuando nos ofrecen algo y no lo queremos aceptar, alguna bebida alcohólica o algo y nosotros no queremos. Entonces es aquí donde decimos no quiero, no estoy interesado, no me gustaría repetir la afirmación para que la otra persona tenga claro que nuestro punto de vista es no aceptarlo, aunque traten de convencernos. Tenemos que ser firmes en lo que queremos y afirmarlo de varias formas que no. Tenemos también la técnica del acuerdo asertivo. La técnica del acuerdo asertivo consiste en reconocer en qué hemos fallado en alguna crítica o reclamo, teniendo en cuenta técnicas asertivas. Esto quiere decir que aquí es donde reconocemos nuestros errores y lo tratamos de comunicar a la persona. O sea, si nuestro punto de vista no es válido, es aquí en donde lo reconocemos, lo aceptamos e informamos a la otra persona. También tenemos la técnica del banco de niebla. La técnica del banco de niebla consiste en darle la razón a una persona, pero no en su totalidad. Es aquí donde entran distintos puntos de vista y es por eso que se puede generar alguna discusión. Pero esta técnica consiste en evitar conflictos mediante los puntos de vista que deben ser cuidadosos, utilizando un tono que no incite a un conflicto o pelea, estar de forma calmados, tranquilos, expresando a ambas personas el punto de vista y la comunicación debe ser de una forma apropiada para los partícipes de la comunicación, de la conversación o del tema que se esté tratando. También tenemos la técnica de la primera persona. En esta técnica se habla en primera persona y se suele dar a entender al interlocutor que uno es absolutamente responsable de lo que se piensa y de lo que se siente. Es aquí donde se reconoce las opiniones y no solo la interpretación. Esta técnica suele ser muy eficaz dentro de la comunicación asertiva porque puede ayudar al otro eh, a ser mucho más receptivo a lo que se tenga para decir. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, es cuando se va a dar una orden, pero que ésta llegue de una forma que no se sienta que te están tratando mal o te lo están expresando de una mala forma. Como cuando te dicen tienes que cumplir con tus obligaciones dentro de la empresa. O a mí me gustaría que cumplieras con tus obligaciones. Se puede cambiar, se puede transmitir el mensaje de una forma en la que la otra persona lo reciba de una buena forma, no siendo tan autocráticos, se podría decir, sino siendo de una forma, diciendo las cosas de una forma más amable para que la otra persona la tome de una buena forma. Y tenemos por último la técnica de ignorar. Esta técnica se utiliza cuando se está muy disgusto ya en una conversación y no se quiere llegar al conflicto. Entonces lo que se hace es como ignorar los puntos de vista de la otra persona, no ignorarlos por completo, sino las partes que nos molestan y tratar de cambiar la conversación o dirigirla hacia un punto en el que se pueda llegar a un acuerdo, ignorando esas pequeñas cosas que la otra persona menciona que nos pueden llegar a molestar o hacer que la conversación genere un conflicto. O sea, llegar a un punto en el que las dos personas se sientan a gustos con lo que se está hablando mediante ignoramos algunas cosas que nos molestan.
Como próximo punto tenemos lo que es las características de la comunicación asertiva, que nos lo va a impartir Jacqueline Ponciano. Ahora tenemos características de la comunicación asertiva. Entonces, vamos a mencionar como punto número 1 que una característica es hacer respetar los derechos y respetar los de los demás. ¿A qué nos referimos con esto? A que comunicarnos asertivamente significa sernos fiel a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que hacer respetar nuestros derechos al mismo tiempo que hace que respetamos los derechos de los demás. También es importante mencionar que lo mismo sucede con las opiniones, ¿verdad? Cuando nosotros somos asertivos, expresamos nuestro punto de vista desde nuestra perspectiva. Entonces, en una comunicación asertiva también vamos a escuchar y respetar las opiniones de los demás sin intentar como imponer nuestras creencias y sin quedarnos callados. Es decir, saber escuchar y respetar la opinión de los demás, pero sin que esto influya en nuestra manera de pensar. Como siguiente característica tenemos expresar ideas y emociones de forma directa, honesta, empática y respetuosa. Esta característica es muy importante e interesante. ¿Por qué es interesante? Porque si nosotros nos comunicamos de forma honesta y directa, pero no somos respetuosos y empáticos, entonces nuestro mensaje puede que sea percibido como agresivo o como que somos pesados, ¿verdad? Y si es en caso contrario, que nos comunicamos de forma respetuosa y empática, pero no somos directos y honestos, puede que seamos percibidos como que somos sumisos o que decimos siempre sí a todo y que no vamos a exponer nuestro punto de vista, ¿verdad? Es por eso que es muy interesante porque en la comunicación asertiva estos 4 componentes deben estar presentes y actuar siempre juntos. Los 4, ¿verdad? Debemos ser directos, honestos, empáticos y respetuosos. Otra característica es pedir lo que necesitas sin olvidarte de las necesidades de otra persona. Con esto nos referimos a que la comunicación asertiva es como la forma más efectiva de llegar a los acuerdos de ganar-ganar, ¿verdad? Donde vamos a poner en una balanza las necesidades de las demás personas con las nuestras, considerar importantes tanto las de nosotros como las de los demás. Cuando nos comunicamos asertivamente no debemos infundir miedo para que se haga lo que nosotros queramos, ¿verdad? Pero tampoco vamos a complacer lo que los demás quieren, pasando por encima de nuestras propias necesidades, sino que al contrario, ¿verdad? Lo que se busca es como un punto de equilibrio, donde vamos a reconocer la validez de nuestras necesidades, así como la de las demás personas. La comunicación asertiva también se caracteriza por expresar los sentimientos sin juzgar ni culpar a otros. Un elemento como fundamental de la comunicación es la responsabilidad, ¿verdad? Y esa entra en esta característica porque vamos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestros errores, pero al mismo tiempo vamos a dejar que las demás personas asuman las de ellos. O sea, no nos vamos a responsabilizar si nosotros nos sentimos miedo o sentimos algo, o sea, debemos responsabilizarnos de nosotros, pero también dejar que los demás se responsabilicen de ellos y no complacerlos, ¿verdad? O sea, tiene que quedar bien claro como nuestra parte y la otra parte. Porque pues al hacer esto nosotros vamos a reconocer que somos responsables de nuestros sentimientos y de nuestras interpretaciones, pero también vamos a mostrarles a los demás el impacto que tienen las acciones de ellos, ¿verdad? El impacto que producen en nosotros. Y esto se puede hacer pues obviamente utilizando un lenguaje donde no se va a culpar, donde no se juzga ni se critica. Otra característica que tenemos es comunicarnos de forma firme, tranquila y segura.
esta es una característica muy importante de la comunicación asertiva, porque nosotros tenemos que comunicarnos con firmeza, ¿verdad? Ser firmes y marcar como la pauta de cuando algo es necesario, no tener miedo a pedir, a exigir o a corregir algo, sino que hacerlo con calma, con tranquilidad, ¿verdad? Al mismo tiempo de que nos comunicamos con seguridad y con fortaleza. Porque si nosotros nos mantenemos tranquilos, va a ser mucho más fácil ser empáticos y respetuosos. Y si nos sentimos seguros, vamos a tener como la posibilidad de ser más claros, directos y honestos. Y como última característica, tenemos enfrentar las situaciones de conflicto de forma constructiva. Con esto hacemos la mención de que el conflicto no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿verdad? Algo negativo, sino que así como existen conflictos que pues, se abordan de la manera más destructiva o que tienen un impacto negativo, en la comunicación asertiva vamos a abordarlos de forma constructiva, donde nos va a generar beneficios y mejoras con cambios positivos. Luego tenemos las características de las personas asertivas. Las personas asertivas evitan los dos extremos. Por un lado la represión y por el otro la expresión agresiva y destructiva. Se respeta a sí misma, acepta sus limitaciones, su valor y desarrolla su autoestima. Es capaz de comunicarse con facilidad y libertad. Su comunicación se caracteriza por ser directa, abierta, franca y adecuada. La conducta asertiva se dirige a la defensa de los derechos propios de tal modo que no se violen los ajenos. Bueno, vamos a hablar acerca de las experiencias que muchos probablemente podamos tener acerca de aplicación de la comunicación asertiva. En su momento, cuando yo estaba trabajando anteriormente, a mí mi jefe me influyó bastante. Como bien sabemos nosotros, un líder influye, no necesariamente pues un líder familiar, un líder de parroquia o de oficina, influyen, ¿verdad? Y llega a ser una influencia positiva o a su vez negativa. Y uno no se da cuenta de que uno puede ser influenciado por otras personas hasta que uno se pone el papel ya como líder. Y yo me di cuenta cuando empecé a ejercer como líder en el trabajo donde estoy actualmente, donde yo me quise comunicar con los empleados de la oficina, y es ahí donde yo me daba cuenta que a veces en la forma de expresar yo pensaba que estaba diciéndolo bien, pero era todo lo contrario. ¿Por qué? Por el medio de cómo me expresaba, en qué manera lo hacía, y al expresarme de esa manera, de la forma como me influyó mi anterior jefe, yo me presentaba de esa manera con ellos, serio, molesto y muy cerrado. Y cuando pasaba eso, notaba que los empleados me ponían una barrera. Y esa barrera era de que no me ponían atención o, o- o no hacían la necesidad que uno tenía acorde al trabajo. Entonces, cuando yo solicitaba varias cosas y al recibir esa información era totalmente errónea a lo que yo quería decir o a lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque en su momento, por la forma que yo me expresaba de una manera mala, ellos no ponían atención, no captaban y me lo hacían de una forma que no era necesaria. Ahora bien, ¿cómo poder evitar eso? ¿Y cómo puede ser efectivo en una comunicación asertiva? Y para ello nosotros tenemos que saber bien que como buen líder que tenemos que ser, tenemos que conocer que hay un lenguaje de liderazgo. Y ese lenguaje de liderazgo es muy importante para poder ejercer y poder influir hacia los empleados, no solo empleados, sino que también a nuestro nivel jerárquico igual o superior. Y esa influencia tiene que ser positiva y no negativa. Ahora bien, para ser un buen líder y poder empezar a trabajar con la comunicación asertiva, primero que nosotros tenemos que ser confiables, tenemos que creer en los demás, tenemos que darle la confianza que ellos puedan hacer el trabajo que estamos dándole.
Y para eso tenemos que fomentar una relación basada en respeto, como habíamos mencionado las características anteriores que los compañeros nos estaban mencionando. Hay que fomentar el respeto, y el respeto es muy importante para poder tener una confianza con ellos. Y también uno muy importante es que el líder tiene que ser un gran comunicador. Y ese gran comunicador es primero es identificar a qué personas vamos a dirigirnos para dar la comunicación. Porque no podemos nosotros hablar con palabras muy técnicas o muy extensas para poder dar el mensaje. No se necesita media hora para explicar un punto. Con uno que identifica a la persona, cómo poder hablarle, ellos pueden comprender de una buena manera y no necesariamente usar palabras muy técnicas o muy científicas, ¿verdad? Para poder trasladar la información que uno se desea. Y también un buen líder debe estar muy presente en el trabajo de ellos. Cuando ellos tienen dudas o quieren preguntar cómo se hace, y como bien uno sabe, no siempre sabemos todo, ¿verdad? Uno cada día aprende. Y para eso hay que ser honestos y no necesariamente decir, yo me lo sé todo. No. En ese momento, si no lo sabemos, se lo comentamos, ¿verdad? Y decir que, mira, disculpa, no puedo darte esa respuesta, mejor la voy a buscar y con gusto después ya te la doy. Para eso hay que ser honestos, honestos de que no podemos saber todo, pero también hay que ser receptivos. Y al ser receptivos, uno tiene que estar abierto a las escuchas de las personas. Hay que hay que tener la sugerencia bien presente de ellos y escuchar las opiniones, porque ellos nos dan varias opiniones muy interesantes, porque ellos a veces están más empapados del trabajo que realizan y no uno mismo. Entonces es muy importante escuchar las sugerencias y opiniones que ellos nos pueden dar. Y al hacer eso, ellos notarán que estamos dándole un respeto. El respeto o el valor de lo que nos están diciendo es muy importante para nosotros. Y para eso también hay que ser accesible. Accesible para ayudar y también para escuchar en los momentos que ellos necesitan. Para eso también hay que ser afectivos en ese caso. Ahora bien, no solo hay que saber el lenguaje, también tenemos que aplicarlo, ¿verdad? Aplicar la comunicación efectiva para que sea asertiva, tenemos que hacer que todo el equipo, hacerlo parte del problema, porque cuando uno comete un error, es difícil aceptarlo, pero cuando el grupo comete el error o las personas que están a nuestro cargo cometen el error, nos van a evaluar por eso, no a ellos, sino que a uno por ser el líder. Entonces nosotros tenemos que hacerlo parte de nosotros el problema, pero también hay que buscarle la solución y la solución tiene que ser como equipo de trabajo. También como bien había mencionado, ¿verdad? Para ver ese problema y la solución, hay que buscar las palabras para poder expresarnos de una forma sencilla para esas personas. Por eso tenemos que identificar bien cómo poder expresar lo que queremos decir. Como bien les decía, no se necesita tanta información, sino que con las palabras certeras podemos captar la atención y que ellos puedan recibir la información conforme nosotros queremos que sea. Para eso hay que ser también empático, tenemos que fomentar esa confianza con ellos. Y se nota cuando el líder empieza a ser afectivo o asertivo en la comunicación, la persona cuando es asertiva empieza a demostrar esos sentimientos, pero no sentimientos de, ay, estoy triste, o ay, quiero llorar. No, ¿verdad? Hay que hay que expresar esos sentimientos para que ellos vean que ellos pueden contar con nosotros, que también somos iguales a ellos, ¿verdad? Y a ellos, para eso, tenemos que demostrar ese respeto hacia ellos, para que la conversación sea valiosa. Y cuando fomentamos ese respeto hacia ellos, decía una característica anteriormente de que nosotros tenemos que verlo a los ojos. Y eso verlo a los ojos, ellos denotan que respetamos su opinión. Porque es muy importante verlo a los ojos para que ellos vean que estamos poniendo atención y también que nos importa lo que nos están diciendo. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Porque muchos podemos oír, pero no podemos prestar atención. Entonces, cuando uno escucha, sí presta atención. Y para ello tenemos que tener un contacto visual con ellos. Y también, a la hora que nosotros queramos darles la comunicación, tenemos que controlar nuestras emociones y el tono de voz.
que a veces nos exaltamos y empezamos a hablar de una manera no correcta, y al hacer eso y no controlar eso, ya la persona se pone en contra de eso, ¿verdad? Pone un freno y dice, no, yo no voy a hacer eso. O si lo llegan a comprender, lo hacen de mala manera. Entonces no vamos a tener una respuesta afectiva de ellos, sino que va a ser en contra. Entonces tenemos que primero moderar nuestras emociones y tener un control acerca de eso y del tono de voz, que es muy importante. Para poder dar el mensaje tenemos que tener una voz calmada, moderada, para que se pueda entender mejor el mensaje y poder captarlo, ¿verdad? Y sabemos bien, como habíamos dicho, que está la comunicación verbal, no verbal y escrita, pues la no verbal, que es con gestos, y cuando nosotros tenemos que dar esa comunicación, sabemos que tener una postura corporal adecuada. Porque ahorita que tal vez estamos aquí en exposición, yo me siento así todo, si no me importa, o con los brazos cruzados, porque eso nota mucho. Ese es un mensaje que le damos a ellos. Eso quiere decir que no me interesa o no tengo ganas de hablar. Entonces, para que la comunicación efectiva, para que la comunicación asertiva sea efectiva, tenemos que tener una postura corporal adecuada, porque ahí vamos a demostrar el interés. Y sobre lo más importante también, que cuando queremos hablar, tenemos que tener el conocimiento del tema, no solo hablar por hablar. Porque cuando uno se tiene el conocimiento del tema, claramente vamos a llegar al mensaje que ellos pueden recibir. Ok, vamos al siguiente punto. Ok, muchas gracias por escucharnos. Como último punto ya teníamos lo de, como lo explicó nuestro compañero Abne Barrera, de cómo ser efectivo en la comunicación asertiva. Como bien nos dice, tenemos que ser personas que tenemos que dar un mensaje claro, tenemos que saber cómo expresar ese mensaje para que las personas lo puedan captar, ser respetuosos, tener confianza y lo más importante también, como nos decía nuestro compañero, poder escucharlo y no solo oír, para poder entender el mensaje que ellos también tienen. Muchísimas gracias por escucharnos y pues esta es la conferencia. Gracias. Gracias a todos. Gracias.